Hola, mi nombre es Oscar Salcedo, soy estudiante de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública y el día de hoy como parte del parcial de la materia de cambios paradigmáticos de la Filosofía 1, voy a referirme a algunos aspectos relacionados con la ciencia. Primero decir que la ciencia es una construcción social de conocimiento multidiverso y especializado donde el conocimiento, como ya lo mencionaba ahora, se construye o elabora a partir de un conjunto de teorías que tienen un valor de evidencia, de rigurosidad para poder ser afirmado como científicos. Quiere decir que cada ciencia con su objeto de estudio pues tiene unas prácticas investigativas con unas metodologías que son cuantitativas, cualitativas o mixtas y que permiten dar cuenta por medio de la evidencia y de la demostración de que aquello que se dice sobre el objeto de estudio pues tiene un valor de verdad. Entonces, la ciencia busca, pues, en este caso, responder de manera progresiva a cuestionamientos que existen alrededor de los fenómenos, es decir, descifrar enigmas o abrir anomalías que permitan posteriormente dar saltos epistemológicos, es decir, que cambien la manera en la que comprendemos el fenómeno, que sea objeto de estudio de la ciencia, sin importar pues de cuál sea pues el interés de esa ciencia. Esas ciencias tienen unos objetos de estudio que se categorizan en ramas y pudieran ser en este caso pues ciencias sociales, naturales o básicas. Perspectiva que acabo de mencionar, voy en este caso a referirme a cinco ciencias diferentes en donde haré mención de cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus fundamentos teóricos para tomar ese objeto de estudio y cómo generalmente recurren a validar conocimiento a ese objeto, sobre ese objeto de estudio, es decir, cómo descubren cualidades del fenómeno. En primer lugar, hablaré de la neurociencia. La neurociencia es una ciencia relativamente reciente en la que se pueden dividir dos ramas, una relacionada con la básica y otra con la aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una profundiza mecanismos neuronales, funcionamiento de algunos neurotransmisores en ciertas zonas especializadas del cerebro y la otra se dedica más bien, me refiero a la aplicada, a comprender cómo los procesos del sistema nervioso central eh, tienen que ver con la conducta y cómo esta conducta o los procesos cognitivos se afectan cuando el sistema nervioso central, por ejemplo, sufre una lesión, que puede ser un accidente cerebrovascular o cráneoencefálico. La neurociencia en este caso comprende que el comportamiento y los procesos cognitivos son generados por las múltiples interconexiones neuronales y que esta relación fisiológica de las neuronas tiene también una especialidad localizada y también asociada. Y desde ahí pues se estructuran procesos neuropsicológicos simples y complejos, es decir, no todos los procesos representan un mismo nivel de desempeño en ciertas conductas o en ciertos procesos cognitivos. Por ejemplo, un proceso ejecutivo es una función neuropsicológica compleja que integra muchos otros, a diferencia de un proceso neuropsicológico como la atención, que quizás es mucho más básico. Neurociencia trata de aplicarse en la investigación bajo los paradigmas de las ciencias naturales y desde allí pues investiga cuantitativamente en la mayoría de los casos, algunas veces cualitativa, que pudiera mencionar cuáles, eh,
aparecen fenómenos, por ejemplo, en la depresión se tienen modelos animales para el estudio de ciertos neurotransmisores o el efecto que tienen ciertos fármacos, pero también se utiliza mucho la neuroimagen, el electroencefalograma o las resonancias magnéticas computarizadas que van a permitir pues observar de qué manera se están activando ciertas zonas del cerebro mientras un individuo es expuesto a ciertos estímulos o instrucciones para que desempeñe ciertas tareas. En segunda instancia, la sociología, voy a referirme a la sociología, es una ciencia social que fundamentalmente estudia las relaciones que existen entre los individuos y las instituciones, eso contando de que pues la sociedad tiene una dimensión estructural y una dimensión funcional. Entonces, la sociología básicamente estudia relaciones sociales y pues cómo éstas escalan en instancias de poder, porque eso es clave en la comprensión de las relaciones de poder. En este caso, puede entenderse a la sociología como una ciencia un poco más cualitativa. Sin embargo, pues no del todo, ¿no? Tiene su componente cuantitativo y por lo tanto, al fusionar estos dos, tiene una connotación mixta. ¿Qué estudiaría la sociología, por ejemplo? Estudiaría situaciones históricas que son determinantes del conflicto, es un ejemplo. También pudiera estudiar cómo media, por ejemplo, las desigualdades en la generación de ciertos comportamientos sociales o de ciertas líneas culturales en algunas zonas. Cómo las sociedades se configuran alrededor de ciertos paradigmas de género y cuáles son sus consecuencias o el rol que tiene cierto enfoque educativo en la construcción de la ciudadanía. Algunos ejemplos de qué pudiera estudiar y esto pues lo puede hacer de manera cualitativa o cuantitativa. Otra ciencia es la etología. La etología es una rama de las ciencias naturales de la biología que estudia el comportamiento animal. En este caso, pues entienden que las especies en los ecosistemas asumen para sobrevivir ciertos patrones de conducta y que estos pues cambian en la medida que esos ecosistemas también se transforman y por lo tanto los observan eh, como una dualidad necesaria para comprender pues la teoría darwiniana, ¿no? del origen de las especies. Entonces, el etólogo generalmente tiene un método cuantitativo en donde valora las frecuencias en las que un animal durante el día emite ciertos comportamientos y con esto comienza a armar un etograma en el que puede identificar periodos de comportamiento, ¿sí? Y ahí pues va estableciendo pues la manera en la que migran, en las temporadas en las que se aparean, las conductas que asumen para reproducirse, etcétera. La psicología, por el contrario, pues como objeto de estudio también puede reunir algunos elementos de la etología, pero en este caso se aplica exclusivamente a los humanos. También ha habido pues una línea fuerte que ha querido pues aplicar estrictamente los métodos de las ciencias naturales, pero digamos que esto no ha sido pues del todo aceptado por otras escuelas que paradigmáticamente dicen que el estudio del ser humano pues debe ser un poco más integral y también tener en cuenta elementos simbólicos representativos y pues esto debe ser considerado de manera cualitativa. El objeto de estudio, pues, no es generalistamente el humano, es específicamente la conducta y los procesos cognitivos. Ya mencionaba arriba en la neurociencia que
algo sobre los procesos cognitivos. Digamos que la psicología también se nutre de la neurociencia, pero esencialmente busca descifrar el proceso cognitivo en cuanto a su operatividad o su operacionalidad, ¿sí? A diferencia de la neurociencia que busca pues descifrar cuáles son los mecanismos internos y bioquímicos que la generan. Entonces, al psicólogo le interesa saber es cuánto eres capaz de recordar, ¿no? A pesar de que claramente tiene que tener una comprensión del mecanismo neurobiológico que está generando ese proceso cognitivo, esa conducta. Y la conducta, pues como manifestación observable en el individuo, pues la va a estudiar y va a tratar de intervenirla. En este caso, bajo ese concepto de la intervención, podemos decir que la psicología es una ciencia aplicada. Y es aplicada porque tiene una función directa en la salud, y es que quiere que los procesos relacionados con la enfermedad sean curados o prevenidos para que pues, los seres humanos no enfermen. En este caso, la psicología utiliza métodos mixtos, cuantitativos, para observar su objeto de estudio, que también es muy variado dependiendo del campo de aplicación que tenga la psicología, pero generalmente lo que va a establecer son tendencias, va a establecer a partir de esas tendencias criterios para decir que hay presencia de un fenómeno bajo ciertas condiciones o variables externas, y también va a probar desde ahí pues sus técnicas de intervención para curar la enfermedad mental o prevenirla, estableciendo si tras la aplicación de uno de estos procedimientos hay un efecto que transforme o no esa condición. Por último, quiero referirme a la física como una ciencia exacta que se nutre de las matemáticas y que pues, considera que los fenómenos físicos son netamente materiales. Esto pues incluyendo que bajo esta comprensión que la energía es materia. Y aplica pues teoremas matemáticos para hacer lectura de esos fenómenos. Y estos pues escalan hasta la cosmología y se vuelven mucho más complejos en la astronomía y todo esto. Entonces, la física es una ciencia exacta que profundiza en fenómenos físicos, naturales, claramente. Lo hace a partir de teoremas y algunos de sus temas son, por ejemplo, la gravedad, el origen de la materia, las partículas, los campos electromagnéticos, la fluidez o densidad de ciertos elementos naturales. Bueno, de acuerdo a todo lo que he mencionado, pues se puede identificar, ¿no?, que hay diferentes cuerpos teóricos, que todos estos se relacionan con un objeto de estudio y que estas características implican también unos métodos de investigación que pueden ser variados, ¿no?, entre los cualitativos, los cuantitativos y los mixtos. Todo esto pues para responder a cuál es la finalidad del objeto de estudio de la ciencia particular que estudia.